Bueno, vamos a continuar viendo algunos otros ejemplos. Ahí hace un momento subí en Classroom el archivo PDF que extraje del libro de Ogata, de los ejemplos que estamos revisando. La intención, bueno, ahí están los ejemplos, pero hay muchas cosas que no están explicadas. Entonces la intención pues es explicar algunas cuestiones. Bueno, el siguiente ejemplo pues es pues seguir analizando la respuesta en en el dominio del tiempo de los sistemas lineales invariantes en el tiempo, representados en la forma de función de transferencia. Entonces, en este ejemplo, pues se destaca que cuando el sistema de enlazo cerrado involucra alguna dinámica en el numerador, pues la respuesta ante una entrada de escalón puede tener un sobreimpulso demasiado grande. Pues en este caso se trata de tener la respuesta al escalón del sistema cuya función de transferencia en lazo cerrado es esta. Habla del lazo cerrado. Recuerden que en un diagrama retroalimentado un diagrama retroalimentado como este que se muestra aquí, pues hay tres funciones de transferencia, ¿verdad? La función de transferencia de la trayectoria directa, cómo se transfiere RDS a CDS. Eso es GDS, ¿verdad? Es en este caso, este bloque que está representado por K entre S por TS más 1. Acá abajo es HDS, que podría ser otra función de transferencia parecida a esta, pero que en este caso es la retroalimentación unitaria. Entonces recuerden que este diagrama bloques es equivalente a un solo diagrama, que sigue siendo su entrada RDS y su salida GDS, pero el valor del diagrama, bueno, del bloque es ahora G entre 1 más G. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de CDS entre RDS, es la función de transferencia en lazo cerrado, ¿no? Por ahora, a menos que se especifique alguna otra cosa. Entonces, pues se trata de analizar la respuesta de ese sistema ante una entrada de escalón. Entonces, bueno, creo que ya, no sé si están familiarizados con el uso de MATLAB, pero podemos hacer un archivo script abriendo en MATLAB. No sé qué versión tengan de MATLAB, ¿verdad? Pero la forma de hacer esto es similar. Entonces, en el archivo, un archivo nuevo, podemos elegir un script. Entonces, pues me abre ahí una ventana que es un editor de texto y aquí lo que copie, pues lo puedo pegar, ¿no? Entonces, pues ahí está el archivo script. Le podemos dar, pues salvar, este, salvar como, y yo lo voy a colocar es conveniente que no se guarde en este directorio que por default abre. Yo lo voy a, a colocar en el directorio, bueno, de mis cursos, y lo llamé ejemplo 1. Entonces, pues el archivo lo que hace pues es declarar el numerador de la función de transferencia, su denominador,
¿verdad? Que era 10s más 4 sobre s cuadrada más 4s más 4. Entonces declara un vector de tiempo t que va desde 0 hasta 10 en intervalos de 0.02. En una variable y se guarda el resultado de la respuesta al escalón del numerador y del denominador con respecto al vector de tiempo t que se declaró. Si yo no igualara la variable y al step, pues lo que haría es, nada más poniendo step, pues me va a hacer la gráfica. Pero en este caso yo lo mando a guardar el resultado de ese comando. Y luego lo que hago es graficar yo t contra y. Perdón, y contra t. Con el comando plot, el comando grid, recuerden que lo que hace es poner la cuadrícula y con el comando título, pues pongo eh, el título de la gráfica. Yo aquí lo voy a cambiar al español. Luego la etiqueta en X, pues la pongo como t en segundos. Incluso podría poner corchetes cuadrados, como se estila al poner unidades. Y la etiqueta en Y, pues le voy a cambiar también aquí, le pongo salidas, ¿no? Entonces, del archivo PDF que ya tienen ahí, pueden hacer lo mismo que hice yo, ¿no? Copiar este, y pegar en el nuevo archivo escrito. Bueno, siguiendo explicando, bueno, ya que ya se graficó la respuesta al escalón, luego lo que hace es declarar un numerador 1, que va a ser exactamente el mismo, 10, 4, y el denominador 1 lo hace como 1, 4, 4, 0. El comando step lo que hace pues es que la función de transferencia original le agrega el producto de RDS, que sería por 1 entre S, él automáticamente. Entonces, si yo abajo ahora quiero la respuesta al escalón, pues le agrego, ¿verdad? Un 0 o una integral S. También podría utilizar el comando lsin, ¿verdad? Y definir fin. Esto ya lo habíamos visto. En este caso se está agregando un integrador al denominador, por eso es que aparece este 0 acá, entonces se incrementa el orden. Y en una variable y1, pues guardo el resultado de la respuesta al escalón de ese sistema 1 del 1 y con respecto a la misma variable de tiempo t. Entonces se grafica contra la variable de tiempo t, pues se grafica y1, ¿verdad? Con una línea punteada. En un vector B, como hicimos el día de ayer, pues se ponen los tamaños de los ejes, en el eje X de 0 a 10, en el eje Y de 0 a 10, y se establecen los ejes de esa manera, ¿no? Con el comando axis de B, ¿no? Se vuelve a poner la cuadrícula, aquí le cambiamos, después está la rampa, el tiempo en segundos, aquí le ponemos entrada y salida a la rampa. Estos dos comandos de text, pues lo que hace es colocar una variable, una cadena de texto en estas posiciones, ¿verdad? En 6.1 en X y 5 en Y. Y lo mismo acá, ¿no? 3.5 en X y 7.1 en Y. Entonces, pues ya está ahí el archivo, lo guardamos. Nada más que para que no mande algún mensaje, yo me voy al directorio donde lo guardé.
es modelado y simulación, le doy clic acá y copio esa ruta y la pongo aquí, en donde dice Current Folder, y ya ahí me muestra todo lo que está en ese folder, ¿no? Entonces, aquí está el que se llama ejemplo 1, y lo que voy a hacer es irme a donde está la ventana del script, y le doy aquí en el botón ejecutar, y correr. Y pues ahí está la gráfica, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues eso es lo que me grafica. Al final la entrada rampa, ¿verdad? Entonces, lo que no se ve aquí, tendríamos que hacer con el comando subplot, hacer dos gráficas, muestra hasta el final. Aquí no hay un comando que diga hold on, ¿verdad? Entonces, pues voy a ejecutar de manera manual este comando. Entonces, puedo visualizar la primera gráfica que se muestra ahí en las notas, bueno, en el PDF. Solo falta aquí poner la cuadrícula. Ahí está, ¿no? Entonces, fíjense que este sistema tiene un sobreimpulso muy grande con respecto a uno, ¿verdad? O sea, llega hasta más de 2, como dice ahí en el texto. Entonces, este es el comportamiento debido a la dinámica que hay en el numerador. Si ustedes recuerdan, de las tablas de transformadas, aquí en las propiedades, pues se ve que la transformada de Laplace de una derivada, pues es S por f de s menos la función evaluada en su condición inicial. Como trabajamos con funciones de transferencia, la condición inicial es 0, entonces me queda S por f de s. Entonces, si yo tengo en el numerador, en este caso, esta cantidad 10S, estoy haciendo una operación de derivada. Entonces, ese sobreimpulso máximo, como dice aquí, pues se debe a la presencia de ese término derivativo que es muy grande. Entonces, con esto lo que implica es que, como verán ustedes en el próximo curso, van a ver controladores que pues, funcionan con base a lo que se denomina acciones básicas de control. Y una acción básica de control es una acción derivativa. Entonces, la acción derivativa hay que manejarla con cuidado, porque como ustedes ven, si la señal que entra es muy ruidosa, la operación de derivada lo que hace es amplificar ese ruido y entonces deteriora el desempeño de los sistemas. También pueden ustedes observar de manera anticipada otra acción básica de control, es la acción de control integral. En la tabla de transformadas de Laplace, pues aquí se ve en la propiedad 6 que la transformada de una integral es f de s entre s. Entonces, si ustedes se dan cuenta, agregar un integrador lo que hace es incrementar el orden, obviamente, del sistema,
pero también incrementar su tipo. O sea, si un sistema es tipo 0 y yo le agrego por ahí un integrador, voy a incrementar su tipo a tipo 1. Y ustedes ya saben que los sistemas tipo 1 pues tienen un error 0 en lazo cerrado entre una entrada de escalón. Entonces, la acción de control integral lo que hace es eliminar el error en estado estacionario. A eso ayuda, pues. Entonces, todo esto que estamos viendo apunta hacia allá, o sea, entender ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, un sistema como este que estamos mostrando, pues como ya decía yo en control, la intención es que la salida del sistema alcance este 1, ¿verdad? En este caso esto para nada se parece a 1, está más grande que 1, tiene un sobreimpulso muy grande. Entonces, el sistema responde de esa manera en lazo cerrado, solamente cerrando el lazo. Pero si yo quisiera disminuir este sobreimpulso, tengo que hacer algo. Y ese algo es aplicar control para que el 1 sea lo más cercano posible al escalón, ¿verdad?, que yo estoy introduciendo. Entonces, por sí solo no se puede lograr. Entonces, este sistema es estable, ¿verdad? O sea, alcanza el 1 finalmente, es estable, se estaciona en un valor, pero no satisface el comportamiento que yo deseo, que este se parezca al 1, ¿no? Entonces, aquí estamos analizando la respuesta con una herramienta de simulación, bueno, que nos permitió visualizar cuál es el comportamiento de ese sistema ante una entrada, ante la entrada escalón, y ante la entrada rampa, pues lo que está en azul es la rampa unitaria, de 0 hasta 10, y entonces ese sistema en lazo cerrado que ustedes ven, pues es un sistema que nunca alcanza la rampa, o sea, en este caso se va por arriba de ella. Pero si observan ustedes, el sistema pues es tipo 1, perdón, tipo 0, ¿verdad? Entonces, pues ante una rampa, pues tampoco alcanza la rampa, ¿no? Entonces, esa es la razón de, de que no se alcanza, ¿verdad? Entonces, es un sistema, pues, en principio, de tipo 0, ¿no? Así como está escrito aquí, ¿no? En realidad, si esta es la función de transferencia en lazo cerrado, o sea, podríamos hacer este 10s más 4 entre s cuadrada más 4s más 4 igual a a g entre 1 más g, y encontrar quién es g. Bueno, entonces ese es este ejemplo de cómo analizar la respuesta, ¿no? Entonces, eh, lo único que hice fue aquí en la ventana de comandos para recuperar la gráfica de la respuesta al escalón, vamos a poner plot de contra y, ya están guardadas esas variables. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, profe. ¿Sí? No, profe, todo bien. ¿Sí lo están haciendo allá en casa o nada más están acostados viendo la tele? Yo sí nada, más voy un poco más lento. ¿Mande? Yo sí lo hago, nada más que voy más lento porque primero Ah, ok. termino de ver la explicación. Sí, profe. Bueno, yo también estoy insertando el código en MATLAB. Muy bien. Bueno, pues el siguiente ejemplo, pues lo que dice es que hay que considerar este sistema de alto orden, que está definido por esta función, ¿no? Siempre que aparezca el CDS entre RDS, significa que es una función de, de transferencia en lazo cerrado, ¿verdad? Si ponemos PDS, es la función de transferencia en lazo abierto, ¿no? Recuerden que la función de transferencia en lazo abierto es el producto G por H. Y como H en este caso es 1, pues la función de transferencia en lazo abierto coincide con la función de transferencia de la trayectoria directa. Entonces, lo que decía hace un momento es, si me pidieran calcular
de esta función de transferencia, a partir de esta función de transferencia en lazo cerrado, la función de transferencia en lazo abierto, pues lo que yo tendría que hacer es lo que yo tendría que hacer pues es igualar E entre 1 más G, igual en este caso era 10 S cuadrada más 4 entre S cuadrada más 4S más 4. Creo que sí quedaba, ¿no? Entonces, pues aquí despejamos. ¿Para qué? No? Pues pasaría multiplicando acá. Esto, pues pasa a multiplicar acá. Agrupamos los términos en G. Y ya, despejamos para G, ¿sí? Entonces, espero que la idea se entienda, ¿no? Y es que en algún ejercicio se pudiera encontrar quién es G. Porque simple y sencillamente aquí pienso que ya no es difícil hacer eso, ¿no? Bueno, entonces, continuando, pues piden este sistema que utilizando MATLAB se grafique la respuesta al escalón unitario de este sistema y que usando MATLAB se obtenga el tiempo de crecimiento, el tiempo pico, máximo sobre impulso y el tiempo de establecimiento, es decir, los 4 parámetros que caracterizan a un sistema. Recuerden ustedes que el análisis de la respuesta que hicimos nosotros lo hicimos para un sistema de segundo orden, en este caso el sistema es de cuarto orden, pero siempre cualquier polinomio en la variable S va a tener un par de polos que sean complejos conjugados, por lo regular. Entonces, cuando hablamos aquí de tiempo de establecimiento, tiempo de crecimiento, sobre impulso máximo y tiempo pico, son relativos a qué, pues a ese par de polos que son dominantes. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Bueno, voy a copiar nada más este. Ese es el denominador de este ejemplo. Entonces yo puedo sacar, como ya habíamos visto, las raíces de ese polinomio. Entonces observen que tiene 4 raíces, todas tienen parte real negativa, están en el semiplano izquierdo del plano completo. Ese sistema es estable, ¿no? O sea, esto es lo que ya aprendimos a hacer. Pero observen que hay un par de polos complejos conjugados. Entonces la dinámica de este par de polos complejos conjugados domina. Entonces lo que vamos a encontrar pues son relativos a este par de polos. Si ustedes multiplican este polo por este polo, pues van a obtener un polinomio de segundo orden. Entonces, bueno, copiemos el programa. Tenemos un archivo script nuevo. Lo vamos a guardar como
ejemplo 2, déjame guardar. Aquí esto donde dice rise time igual a 0.5, no lo debemos de guardar. Un error. Ahí está, ¿no? Entonces, en los comandos lo que hace es pues, declarar el numerador, el denominador, el vector de tiempo t, almacena en los vectores y, x y t, pues el resultado de la simulación con el comando step, de num t, gráfica t contra y, que es la gráfica que estamos viendo en este caso. Entonces observen que ese sistema también tiene un sobreimpulso muy grande, ¿verdad? Alrededor de 0.6, o sea, como el 60%. Tiene un comportamiento oscilatorio, pero el valor de establecimiento pues, parece ser 1, ¿no? Entonces los demás, pues, son, ¿cómo se llama? Pues comandos para ponerle el título a la gráfica, etiquetas en, no sé, Y y X. Y bueno, aquí usa una programación, ¿verdad? Es un while. Entonces hace que R1 sea un 1, entonces mientras la Y que estamos declarando acá de R1 sea menor que 0.1, pues va a incrementar, ¿verdad? Esa bandera de R1. Y R2 le va a asignar 1, y mientras Y de R2 sea menor que 0.9, va a incrementar la bandera. Entonces, el tiempo de crecimiento, pues recuerden que es en MATLAB lo calculan como el tiempo que le lleva a la salida, pasar del 10% al 90%. De ahí estos valores de 0.1, 0.9. Entonces, simple y sencillamente, pues, como el incremento que estamos utilizando es 0.02, pues se va a multiplicar la diferencia entre los valores de R2 y R1 por 0.02. Pues eso me va a dar el tiempo de crecimiento. Luego, en un vector y máxima como ATP, pues va a almacenar el valor máximo de y. ¿Sí? Con el comando max, pues se obtiene el valor máximo de y. Ese sería el sobreimpulso máximo. El tiempo pico, pues es el valor de TP menos 1 por 0.02. El sobreimpulso máximo es Y max menos 1. En realidad debería de ser Y máximo. Y bueno, luego agarra una variable S igual a 1001. Entonces, mientras que Y de S sea mayor que 0.98 y Y de S sea menor que 1.02, es el criterio del 2%, ¿verdad? Cuando es el criterio del 2%, la salida anda entre el 98 y el 102%. Entonces calcula el tiempo de establecimiento como S menos 1 por 0.02. Bueno, ¿de dónde sale este 1001? Ustedes dirán, bueno, pues yo me imagino de dónde sale, pero voy a ejecutar de nuevo el comando y en MATLAB pues me dio los valores, ¿verdad? O sea, me dice que el tiempo de crecimiento es 0.58, el tiempo pico es 1.66, el sobreimpulso máximo es
0.6182 y el tiempo de establecimiento es 10.02. Entonces, bueno, ¿cómo puedo saber las dimensiones de una matriz o un vector aquí en MATLAB con el comando size? Entonces yo le pongo size de t, por ejemplo, y me dice que es 1001. Entonces, ese 1001, pues es porque hace un barrido del valor de t. Pero aquí ese lo está haciendo igual a 1001, la dimensión es la dimensión del vector t. O sea, aquí bien podría haber puesto S igual a size de t. Y ya, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo de otro ejemplo más del uso de MATLAB. ¿Qué más podría decirles? Bueno, vamos a ver el lunes, vamos a seguir revisando estos ejemplos, pero bueno, ustedes en casa los pueden ir practicando, ¿no? Que son varios ejemplos. Aquí llega hasta bueno, estos ejemplillos, el A515. El A516 ilustra cómo se haría para un sistema representado en variables de estado, que también lo vamos a ver. Y hasta ahí, hasta el A516. El A517 ya es materia del siguiente curso, del curso de control clásico. Todos los demás ejercicios ya están relacionados con ese tema. Entonces, pues ya no son ejemplos que vayamos a revisar. Sin embargo, hay otros ejemplos que trabajan con el error, como a partir del A523. Pues ahora habla de calcular los errores y demás, vuelve a retomar esos temas. Y bueno, los problemas, pues son los problemas que ustedes pueden realizar, que sería pues la tarea, si es que la quieren hacer, porque luego ni la mandan. Recuerden que es el 20% la tarea, el 80% el examen, pues serían los ejercicios. Ahí lo voy a poner de todas maneras, ahí les voy a marcar de ese archivo PDF que subí cuáles ejercicios van a hacer y cuáles no. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. ¿Sí? Del programa que hicimos ahorita en MATLAB, ¿no es lo equivalente a utilizar la gráfica de la respuesta al escalón que viene predefinida en MATLAB y utilizar las características, bueno, visualizar las características como nos había mostrado la vez pasada? Sí, claro, o sea, lo pueden hacer, ¿no? Nada más que en este caso, usando el puro comando si tú quisieras recuperar el valor de tiempo pico, etcétera, pues no lo puedes hacer porque todo es en forma gráfica. O sea, me refiero a esto. Voy a hacer que igual a TF de 1, de 1. Entonces aquí lo que haría es de que entonces pues ahí me sacó la gráfica como el otro. Entonces yo aquí le doy clic con el botón derecho en características y le doy la respuesta pico, por ejemplo. Y ya tiene pues que es 1.62, el sobreimpulso es de 61.8, el tiempo pico 1.68. Se aproxima a los valores que se calcularon con el archivo step. Ajá, pero ¿cómo le haces para guardar ese valor? O sea, si lo quieres utilizar para algún otro cálculo, ¿cómo lo almacenas? O sea, esto no te permite recuperarlo. Entonces, sí, es más fácil, es más simple, ¿no? Utilizar este comando, pero el otro ilustra otra manera de hacerlo, ¿no? De manera gráfica. Ok, profe, gracias. Bueno, aquí otra cosa, bueno, como seguramente en el examen les voy a pedir los gráficos, pues si recuperan una gráfica como esta, seguramente le dan imprimir pantalla y ya la colocan y demás. Bueno, hay que hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, aquí hay una ventana que es, no sé en la versión de MATLAB que tengan,
debe de ser una herramienta, cuando vean la gráfica que dice mostrar herramientas de gráfica y figura, ¿no? Pues le damos clic y me muestra aquí las propiedades de la gráfica. Entonces, aquí yo puedo hacer lo que hicimos manual en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, aquí yo le doy clic en donde está aquí le di clic en la escala. Entonces el título dice Step Response. Yo aquí la puedo cambiar. Puedo poner respuesta escalón. Aquí le puedo poner tiempo en segundo. Y aquí le pongo salida. Entonces ya los cambio ahí directamente. Entonces le puedo poner aquí más propiedades. Y el título, aquí aparece respuesta, tiempo, salida. Le puedo cambiar los límites. En este caso está de 0 a 15, le puedo poner de 0 a 8. Las unidades, el tiempo está en el segundo. Lo puedo poner en minutos, horas, etcétera. Le puedo elegir el estilo, por ejemplo, el título, que no sea de 8 puntos, sino que sea de 14. Y le digo que sea en negritas. Entonces lo cambia. Las etiquetas, los ejes X y las dejo, por ejemplo, de 12 puntos. También le digo que sean negritas. Y lo demás lo dejo tal cual, ¿no? Aquí están el vector que almacena los ejes de fondo, ¿no? Entonces ya le doy cerrar, ahí todo está bien. Bueno, ¿y qué hago? Bueno, pues yo puedo exportar esta gráfica como un archivo PNG o JPG. Entonces simple y sencillamente le doy File, Save As, y elijo. Puedo guardar el archivo .fic. El archivo .fic es un archivo script que permite graficar eso. Entonces, si yo lo guardo como .fic, me va a mostrar un archivo script para graficar eso. Pero en mi caso, como voy a incorporarlo dentro del examen o lo que sea, pues elijo guardarlo como PNG. Y le pongo ejemplo 2. Guardar. Y ya, ahí le tomo una foto y ya lo guardo. Entonces si me voy aquí está el ejemplo 2 y ya me hizo la gráfica. Entonces puedo hacer muchas más cosas, obviamente antes de guardar la gráfica. Aquí yo le puedo dar clic puedo elegir si es el tipo de línea, puede ser punteada, sólida, puede buscar sólida, y le puedo cambiar el ancho. Por ejemplo, aquí a 3, ¿sí? Entonces a lo mejor se aprecia mejor una regla más gruesa. Igual la vuelvo a salvar. Dice que ya lo actualizó ahí, ¿no? Entonces esa es la forma de exportar las gráficas, ¿no? Entonces es una recomendación, ¿no? Ahí ustedes saben si toman en cuenta, ¿no? Bueno, pues entonces si no hay más preguntas, pues nos vemos el día lunes. Que tengan un buen fin de semana. De acuerdo, Igualmente. profesor. Profe, igualmente. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Igualmente. Hasta lunes.